es asesora de género de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Nos acompaña también Claudia Brito, de la Oficina de Género para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, y Cristina Rodríguez, de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. La mesa va a ser moderada por Lucía Oscuro, oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Adelante, Lucía. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Esperamos que hayan tenido un reparador descanso después de la intensa jornada de ayer y que estemos todos ya con energía para las sesiones que nos quedan en el día de hoy y para el cierre de nuestro encuentro. Vamos a dar inicio a la mesa sobre estadísticas de salud y desarrollo sostenible desde la perspectiva de género, y vamos a iniciar esta mesa con la presentación de la amiga y también colega, partícipe y clienta frecuente de los encuentros, Lili Jara, asesora en género de la Organización Panamericana de la Salud. Lili Jara es economista con maestría en economía y posgrados en género y políticas públicas y epidemiología. Actualmente es asesora de género, etnicidad y salud de la OPS, donde está a cargo de la información y evidencia en género y salud. Y desde hace varios años sobre información en salud sobre pueblos indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones étnico-raciales. Ella es parte de la OPS-OMS desde hace 13 años. Antes fue consultora de UNIFEM, hoy UNO Mujeres, por un año y funcionaria del Mecanismo Nacional sobre las Mujeres en su país, Ecuador. Es investigadora asociada de la Flaxo sede Ecuador y fue profesora universitaria. Así que con estos antecedentes, Lili, te damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Para mí, como siempre, es un placer estar en estos encuentros y por ello agradezco mucho a las instituciones organizadoras que hicieron la invitación a la OPS, a ONU Mujeres, al INEGI, INMujeres y CEPAL. Antes de empezar mi presentación, quisiera transmitirles un saludo muy cordial de Ana Coates, quien es la jefa de la Unidad de Género y Diversidad Cultural de la OPS, quien por asuntos de última hora no pudo estar aquí con nosotros. Bien, el objetivo de mi presentación es examinar brevemente, porque el tiempo no nos da para más, cuáles son las vinculaciones entre los objetivos de desarrollo sostenible y uno de los mandatos regionales en materia de salud que es fundamental e importante en este momento para la OPS. Cuando yo hablo de la OPS no hablo solamente del secretariado, de quienes trabajamos en la institución, en la organización, sino también de los Estados miembros, es decir, todos los países de la región son miembros de la OPS. Entonces, al referirme a OPS me refiero a los dos, tanto países como secretariado. Pero siempre este análisis que voy a presentar es bajo la premisa de la igualdad de género, que es fundamental para el logro de estos compromisos. Voy a presentar desde una mirada de género la salud, o sea, cuáles son los elementos claves que están en los objetivos de desarrollo sostenibles y su vinculación con esta estrategia que les acabo de mencionar, que es la estrategia de acceso universal a la salud y cobertura universal de salud, que para abreviar ese nombre han decidido llamarle Salud Universal en la OPS. Luego pasaré a examinar brevemente cuáles son las oportunidades para fortalecer los sistemas de información de salud en el marco de estos mandatos nuevos. Y luego unas reflexiones finales. Bueno, yo le tomo una frase, o digamos, en la misma declaración ya se menciona que los objetivos de desarrollo sostenible son integrados e indivisibles. Y desde eso tenemos que partir, que es el trabajar con un objetivo no significa que nos aislamos del resto, se generan sinergias entre los diversos objetivos, porque todos estos objetivos conjugan dimensiones económicas, sociales y ambientales. Yo traté de hacer un gráfico en donde se pueda ver cómo los objetivos están interrelacionados. Entonces puse al lado izquierdo el objetivo 5, que es de igualdad de género, y al otro lado el 17, que es de la información, como que son ejes transversales a todos los objetivos. Y en el centro menciono específicamente dos, el uno que tiene que ver con salud y el otro que tiene que ver con la reducción o la eliminación de desigualdades en y entre los países. Y los demás objetivos también son
contribuidores a la salud y bienestar porque se tratan de determinantes socioeconómicos y ambientales de la salud. Cuando hablamos de determinantes significa la situación o los contextos en que las personas nacen, crecen, socializan, estudian, trabajan, es decir, todos los otros objetivos están relacionados con esos determinantes. En el objetivo 3, que tiene que ver específicamente con la salud, en que dice textualmente garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades, yo quiero resaltar 2 aspectos. El uno es que para el 2030 se quiere garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. Y en la meta 3.8 se habla de la cobertura sanitaria universal. Es decir, cuando hablamos de cobertura sanitaria estamos refiriéndonos a que no existan riesgos financieros en el acceso a los servicios básicos. El objetivo 5, que tiene que ver con la igualdad de género, también hay 2 aspectos relacionados con salud que son muy importantes para la OPS. El uno es el que se trata de los cuidados no remunerados. En días pasados ya se mencionó el tema de cuidados no remunerados. Y yo creo que, quisiera insistir en esto porque para el ámbito de la salud es fundamental el cuidado no remunerado de salud que se hace en los hogares. Y ayer ya se mencionó específicamente por 2 temas fundamentales, que uno es el envejecimiento de la población. Por ejemplo, si ustedes toman el informe de poblaciones adultas mayores que recibimos aquí en nuestras bolsas, en México, en el 2014 hubo 1.760.000 personas mayores de 80 años. Yo no estoy hablando mayores de 60, porque a los 60 todavía podemos estar útiles y estamos vigentes. Pero a los 80 yo creo que ya estamos en una edad, al menos la mayoría, que necesitaremos apoyo. Entonces, este momento, en el 14 hubo 1.700.000 aquí en México. Para el 2050, es decir, después de 35 años, habrán 6.300.000 personas mayores de 80 años. Entonces, el problema no es pensar o esperar que llegue esa época. Hay que prepararnos ahora para saber cómo se va a responder al cuidado de esas personas adultas mayores, que por otro lado va de la mano de esta transición epidemiológica donde las enfermedades crónicas degenerativas también van en aumento. Se van incrementando porque está asociado en su mayor parte con el envejecimiento. Entonces, el cuidado no remunerado tiene que ser una parte sustantiva de las políticas de salud, de cómo se va a distribuir el servicio, cómo se va a distribuir ese cuidado en los hogares, al interior de los hogares. ¿Quién? Entre hogares, en las comunidades, y también cómo se va a compartir esta responsabilidad con el sector salud, con el gobierno, con el Estado, pero también con el mercado, con la empresa privada, digamos así, porque también hay lugares donde están cuidando a estas personas desde el sector privado, pero tiene que ser visto de una manera integral. Y luego otro tema dentro del objetivo 5, que también es importante, es que nuevamente se resalte el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. En el objetivo 10, que tiene que ver con las desigualdades, yo resalto la parte que habla de que se tiene que promover la inclusión social, económica y política de las personas independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Yo creo que esta otra condición nos deja abierto a que tengamos en cuenta otro tipo de situaciones que se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, orientación sexual no se menciona en los ODS. Sin embargo, aquí en América, los ODS es global, pero en América ya tenemos mandatos en que se habla y los países miembros se han comprometido a garantizar los derechos de las personas LGTBs. Entonces nosotros tenemos esta puerta de entrada para también ampliar nuestro trabajo. En el objetivo 17, que igualmente habla de la desagregación de datos, es decir, que necesitamos tener datos disponibles de manera oportuna, que sean fiables y de alta calidad, y desglosados por grupos de ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, etcétera, y también nos habla de otras características pertinentes. Entonces, a nivel nacional se tiene que ver cuáles son esas
esas características pertinentes, y yo nuevamente resalto que son, por ejemplo, la orientación sexual, una de las que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que estas desagregaciones no son solamente en el discurso, no son solamente decir porque se tiene que hacer, sino es fundamental porque eso nos permite ver cuáles son las intersecciones de esas desigualdades de género con otros factores que también son factores de iniquidad como es, por ejemplo, el origen étnico, lo que es pobreza, o sea, ver cuáles son esas intersecciones que son simultáneas, que son varias a la vez, que no es que se van añadiendo, sino son simultáneas y son múltiples. Entonces, esas desagregaciones nos permiten avanzar en esa mirada. Ahora voy a pasar a describir brevemente lo que es la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Déjenme decirles que esta resolución fue tan discutida en las Américas. Hubo reuniones en todos los países, comisiones y grupos de trabajo, etcétera, etcétera, porque fueron discutiendo palabra a palabra si es el derecho a la salud o si es el derecho al máximo nivel posible de salud, etcétera. Hasta eso se fijaban, hasta que finalmente hace un año se logró la resolución, se adoptó la resolución por parte de los países miembros, es decir, por todos los ministros de salud de la región de las Américas. Entonces adoptaron esta resolución, donde insta a los Estados miembros a tomar acción teniendo en cuenta su contexto y prioridades nacionales. En esta resolución, los valores básicos son el derecho a la salud, la equidad y la solidaridad. Y en esta resolución, el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implica que todas las personas y comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a servicios integrales de salud. Resalto esto de servicios integrales de salud porque los objetivos de desarrollo habla de servicios de salud sexual y reproductiva. Acá en esta resolución que nos mandata para América en el tema de salud, va más allá de la salud sexual y reproductiva, reconociendo que es fundamental porque es un tema donde realmente las inequidades de género son visibles, son palpables, pero tenemos que ir más allá, es decir, a una visión más integral. Por ejemplo, hace unos días también mencionaba, bueno, ¿qué pasa con la salud mental de las mujeres? Los suicidios, por ejemplo, que es una de las 3 primeras causas de mortalidad en jóvenes de 15 a 24 años, tanto para hombres como para mujeres. Pero tenemos que abordar porque es parte de la salud. Yo hace un par de días, justo en el periódico de aquí de Aguascalientes, había un artículo que el sector salud de Aguascalientes está preocupado por el incremento de suicidio de mujeres. Y claro, las mujeres siempre han tenido un mayor porcentaje, digamos, que los hombres de querer suicidarse. Pero el suicidio en sí mismo es mayor en los hombres. Pero ahora las mujeres se están suicidando más y más, y ya no solamente con las pastillas, porque esa era la preocupación, sino están suicidándose ya de la manera violenta, que es ahorcándose. Es decir, que ya no es que solamente es un intento, sino realmente quieren llegar al suicidio. Entonces, ese tipo de problemas, o las crónicas, que también se menciona aquí, las enfermedades no transmisibles, que cada vez son mayores, asociadas a la obesidad, al sobrepeso, a problemas de falta de ejercicio físico, etcétera, también se tienen que ver de esta manera integral. Asimismo, entonces, esta estrategia que está aprobada en la OPS le define la cobertura universal de salud como la existencia de mecanismos de organización y financiamiento del sistema de salud suficientes para cubrir a toda la población, es decir, garantizar que toda la población tenga un seguro de salud. Sin embargo, el acceso universal a la salud significa la ausencia de barreras de tipo geográfico, económico, sociocultural, de organización o de género que impide que todas las personas utilicen servicios integrales de salud y tengan una vida saludable que permita su desarrollo humano y bienestar. Es decir, el hecho que una mujer indígena que vive en el área rural y en una comunidad muy alejada tenga el seguro de salud, eso no significa que va a utilizar el servicio, porque el servicio queda 3 horas de caminar. O si está cerca, no le atienden según sus necesidades, no le entienden su lengua. Entonces, la cobertura universal de salud no es suficiente por sí sola para asegurar la salud. Por eso es que en el mandato de la OPS lo que va también es al acceso universal. Y fíjense, es interesante porque en la OMC
aprobaron solamente la cobertura universal, pero en la OPS los países se dieron a discutir que no es suficiente y que por eso querían el acceso universal. Entonces, por eso es que nosotros vamos por esta línea y queremos ver como las sinergias que se pueden generar entre los ODS, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles con este mandato regional. Como ustedes pueden ver, se habla de equidad. Yo solamente quiero presentarles aquí este gráfico donde al lado izquierdo dice igualdad, al lado derecho equidad, porque a veces hay la confusión entre lo que es igualdad y lo que es equidad. En el ámbito de la salud, la equidad es la ausencia de desigualdades injustas y evitables en la situación de salud, en el acceso a servicios de salud integrales de calidad y oportunos, en las contribuciones financieras, pero también en la participación de la gestión de la salud, es decir, quién cuida, quiénes son las personas que toman decisiones, etcétera. Hacia el lado izquierdo, igualdad, sí, se puede decir que hay igualdad porque las cajitas que se les da a cada persona son iguales, son del mismo color, de la misma altura, etc. Pero para salud lo que se quiere es dar según las necesidades. Entonces, esos recursos, ¿cómo tienen que redistribuirse de tal manera que la persona que más, o el grupo de personas, aquí representado por el niño más pequeñito, que más necesita, recibe más? Y la otra, la que está al centro, pues recibe menos, y un grupo que tal vez no necesita, pues no recibe. Está hablando, digamos, en ese sentido hipotético, porque para nosotros la igualdad sería, lo que queremos es que todos estos grupos tengan la oportunidad, en este caso, de ver el partido, pero hablando de salud, que todos los grupos tengan la oportunidad de desarrollar su salud, de mantener su salud, de cuidar su salud. Y por eso entonces tenemos que responder según las necesidades de cada grupo. Y ahí volvemos a que los grupos de hombres, grupos de mujeres, no somos grupos homogéneos. Hay la diversidad al interior. Las necesidades de salud mías no son iguales a las necesidades de salud de mi mamá que tiene 90 años. No es igual a una mujer indígena que vive en el área rural. Entonces son necesidades diferenciadas, o de un adolescente que todavía tiene permiso, que necesita permiso de no sé quién, que la ley no le permite ir a solicitar métodos anticonceptivos, etc. Es decir, las necesidades son diferentes y por ello, desde el punto de vista de equidad, es abordar esas necesidades diferentes y responder a eso de una manera diferenciada. Entonces, en el marco de lo que he dicho, yo creo que es fundamental que nosotros tomemos en cuenta las vinculaciones en el ámbito cuando hablamos de salud, de las diferencias biológicas. Es decir, hombres y mujeres no somos iguales biológicamente y por lo tanto ya es una primera parte que nos dice las necesidades son diferentes. Pero eso se conjuga con las diferencias culturales y sociales y sobre todo con las desigualdades de género que son estructurales. Entonces, lo que se busca es cubrir equitativamente las necesidades de salud diferenciadas de los diferentes grupos de hombres y mujeres, como les señalé. Por eso se requiere acciones transformativas e incluir en las políticas la contribución y el valor de cuidado no remunerado, que ya les mencioné, y que incluso hay ejemplos muy buenos, como aquí en México, que se tiene la cuenta satélite de salud, donde se incluye ya el trabajo no remunerado, y también es fundamental promover el desarrollo de mecanismos de monitoreo y evaluación y rendición de cuentas. Si queremos ver cuál es en este marco la oportunidad para fortalecer los sistemas de información de salud, viéndolo como una herramienta de cambio, hay que seguir promoviendo, hay que seguir impulsando la producción de datos de salud sensibles al género, es decir, las desagregaciones y por las razones que ya les hemos dado. Por ejemplo, yo creo que espero que en algún momento tengamos que decir, no, ya la desagregación por sexo está por dado, no tenemos que seguir insistiendo, sino más bien moviéndonos a otras desagregaciones, como por ejemplo por grupos étnicos, raciales, que es más complejo. Los censos han avanzado, pero en los registros de salud todavía enfrentamos desafíos a pesar de los avances que hacen los países. Y formular indicadores que reflejen los avances hacia la igualdad de género. Yo creo que aquí en esto quisiera centrarme en el punto de análisis de género. Es decir, no es automático el tener el indicador hacia la utilización, sino quisiéramos ver el análisis. Cuando yo les mencionaba, por ejemplo, del suicidio, tenemos que preguntarnos por qué se están suicidando, no solamente el resultado. Entonces, el hacer el análisis de género es ir a ver las causas subyacentes que hacen que los factores de riesgo sean diferenciados, que enfermen de diferente manera, que mueran de distintas razones. Entonces hay que ver las causas.
En la evaluación del Plan de Acción de la Política de Igualdad de Género, la OPS, a través de un cuestionario autoadministrado, recibimos respuestas de 32 de 48 países y el 88% de estos 32 países dicen que desagregan por sexo, igual por edad, por grupo étnico menor. Dicen que desagregan el 53%. No obstante, sería también de verificar. Yo solamente quisiera resaltar que se habló los días pasados en cómo se puede aprovechar la información existente. Aquí, por ejemplo, muestro dos gráficos, que es el porcentaje de mujeres que estando enfermas reportaron problemas de acceso a los servicios de salud según quintil. En el gráfico izquierdo por la falta de dinero para tratamiento y en el lado derecho está por falta de permiso para ir a los servicios. Esos datos son tomados de las encuestas demográficas y de salud. Lo interesante de esto es que vemos que todavía tenemos estas barreras y estos indicadores nos pueden servir para ir viendo en el tiempo si se van eliminando estas barreras. Pero lo más interesante de esto es que de los quintiles más ricos, las mujeres todavía enfrentan esta barrera de falta de dinero. Es decir, que pueden tener el dinero, pero no disponen, o sea, no toman decisiones sobre los recursos. Y al lado derecho, que todavía falta el empoderamiento de las mujeres para tomar las decisiones sobre su salud y sobre sus acciones. Igual, por ejemplo, en la razón de mortalidad materna, que es un último estudio que encontré en Guatemala, vemos que la mortalidad materna en la población indígena es más que el doble de la no indígena, cuando sabemos que el 90% de la mortalidad materna es evitable con la tecnología que es conocida hoy. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales siguen falleciendo? O la necesidad insatisfecha, que vemos que hay desigualdades. Hay grupos como de las adolescentes que están altamente afectadas. En este gráfico también yo lo que muestro es, bueno, cómo se va a responder desde el sector salud ante esta mortalidad, cuando vemos, por ejemplo, que en la edad de menos de un año la mayor mortalidad es evitable con atención médica. En la edad de 15 a 49 para las mujeres es un alto porcentaje que tiene que ver con la salud reproductiva. Entonces, la pregunta es cómo se está respondiendo. Y para finalizar algunas reflexiones, quisiera resaltar que tenemos la oportunidad de aprovechar de las vinculaciones y sinergias entre las agendas, tanto global como regional, para mover una agenda transformadora de género. Podemos reforzar una perspectiva amplia de género y salud con indicadores apropiados. Cuando hablo de una perspectiva amplia de género, podríamos ya integrar, por ejemplo, lo que son las identidades de género. ¿Cómo vamos a abordar a las personas transfemeninas, a los grupos LGTB, es decir, cuando la orientación sexual sea uno de los componentes a analizar? Hay que también avanzar en el fortalecimiento e institucionalización de grupos nacionales de trabajo que son intersectoriales en materia de género y salud. Tenemos muy buenas experiencias en los países donde siguen trabajando el tema y van moviendo estos nuevos conceptos, estas nuevas agendas. Hay que analizar los datos para contar con evidencia para formular políticas de salud transformadoras y rendir cuentas. Y para ello es necesario, como decía, abordar las barreras de acceso, las causas estructurales de las inequidades en salud y viendo las intersecciones y la capacidad del sector salud para responder a las necesidades de distintos y diversos grupos y eliminar estas inequidades. Y así quisiéramos llegar al 2030 en que digamos, y asegurar que nadie se quedó atrás. Pero para ello, para decir que nadie se quedó atrás, tenemos que mirar primero quiénes están atrás y priorizar a esos grupos que están atrás, que son los más discriminados, que han sido históricamente excluidos. Y que todas las personas ejercen su derecho a la salud y esto haya sido promovido por un esfuerzo coordinado de los diversos sectores del gobierno, de agencias del Sistema de Naciones Unidas e Interamericano, de la sociedad civil y otros actores claves. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lili, y gracias por esta vinculación tan importante entre los mandatos regionales y los ODS que nos hace seguir permanentemente reflexionando con los elementos que colocábamos el primer día respecto a cómo transversalizar la perspectiva de género, no solo mirando el objetivo 5, sino teniendo en cuenta que las desigualdades y las preocupaciones por los derechos humanos de las mujeres están presentes en todos los objetivos y cómo podemos hacer para, desde nuestro trabajo cotidiano, poder medirlo, proponer políticas, mejorarlo en cada uno de estos aspectos. Lo otro que rescato de la presentación tuya es este concepto de la salud integral
Y esa mención que haces especial a la salud mental, justamente muchas veces asociada al desgaste propio del cuidado de los miembros de la familia, ¿no? Y entonces de vuelta volvemos a otros temas que también hemos conversado aquí que tienen que ver con los cuidados y con quién se hace responsable del cuidado de los miembros del hogar, que implica, además de tiempo, afectos, desgaste psíquico y mental. Vamos a seguir con la agenda prevista para esta sesión. La próxima presentación es sobre indicadores de género y desarrollo sostenible en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030 y tenemos a Claudia Brito, oficial de género de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Claudia es dominicana, es psicóloga y máster en educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y doctora en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Montesquieu Burdeos IV, en Francia. Antes de su ingreso a la FAO, trabajó como especialista de género en el sector agropecuario en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Centroamericano de la Agricultura, del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, y en el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, COMCA. Ha trabajado con gobiernos y con diferentes agencias de cooperación internacional, con vocación hacia la docencia y la investigación. Trabajó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Flaxo Regional, en la Maestría de Desarrollo Rural y Territorial. Claudia, entonces, te dejamos con la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera, antes que nada, dar un saludo especial a las instituciones organizadoras de este evento y agradecer por la invitación a ELIN Mujeres, a ONU Mujeres, a la CEPAL y al INEGI. FAO tenía 2 años que no estaba en Aguascalientes, así es que es importante para nosotros venir a comunicar también un poco algunos avances que hemos tenido en temas específicos sobre estadísticas agropecuarias en la región y un poco enmarcar nuestra presentación del día de hoy hacia una mirada a los objetivos de desarrollo sostenible y principalmente cómo nosotros estamos también observando un poco esa parte estratégica que va necesariamente a tener que tener una mirada muy especial de cara a este proyecto hacia el 2030. Bueno, déjenme poner este temporizador porque es importante. Ya Lucía. Bueno, igualmente he invitado a la mesa el día de hoy a Cristina Rodríguez, quien es especialista de género en la Oficina Nacional de Estadísticas de República Dominicana y va a acompañar la presentación con un caso específico que tenemos en mi país, debo decirlo, de avance en el tema de estadísticas agropecuarias en la región. Bueno, si hay un grupo de mujeres que no puede esperar 80 años para ver transformaciones, son las mujeres rurales. Como ustedes saben, las mujeres rurales son más pobres de ingresos, son más pobres de activos, y ahí tenemos específicamente la pobreza de la tierra y la pobreza del agua. Son más pobres en asistencia técnica y extensión rural en el campo, en servicios de asistencia técnica. Son mucho más pobres en servicios públicos, y ahí hay una información interesante sobre el tema de tierras que acaba de salir de la database de la FAO en Roma, sobre la última información que tenemos para 20 países de la región, que habla de un 27% de tierra en manos de mujeres. Pero además, las mujeres rurales son más pobres de tiempo. Los estudios que acaban de hacer aquí en México, por ejemplo, en el año 2010, Merino, así ONU Mujeres y Mujeres, y ahora Guatemala en CEPREM, presentados el día de ayer, dan evidencias de ello. Ahora bien, nosotras partimos de la premisa de que los ODS son integrales y son indisolubles, que para lograr un planeta 50-50 dentro de 15 años, necesariamente el abordaje de ello debe partir de esa premisa.
por una razón también clave. Además de ser una carta de ruta consensuada con nuestros países a nivel mundial, también nosotros debemos garantizar que no hayan retrocesos en los avances que tenemos en la región. En ese sentido, nosotros igualmente hemos hecho un ejercicio de observar dentro de esa propia integralidad e indisociabilidad de los ODS, ¿cuáles serían esos objetivos de desarrollo sostenible que nosotros también quisiéramos intervenir como una manera de cerrar ese núcleo duro de la pobreza de las mujeres en el campo? Ahí tenemos el ejemplo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que tiene que ver con poner fin a la pobreza en todas las formas y en todo el mundo. El Objetivo 2, que es el mandatado para FAO por nuestros países miembros, al igual que en el caso de OPS, que tiene que ver con poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y la promoción de la agricultura sostenible. Igualmente el Objetivo 8, que tiene que ver con la promoción y el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo digno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. Y bueno, el Objetivo 5 como objetivo central, ¿verdad?, nuclear, que va a permear además de una manera especial todos los demás objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros pensamos que para intervenir este núcleo duro de pobreza de las mujeres en el campo es necesario intervenir de una manera muy estratégica y específica estos 5 objetivos, tomando en cuenta siempre que necesitamos también una mirada muy estratégica hacia ese proceso de integralidad e indisociabilidad de los ODS. ¿Qué ha estado haciendo FAO respecto de este proceso que se ha venido llevando a cabo en el marco de Naciones Unidas y con todos los compromisos de país? Papasek hablaba los últimos 2 días de un trabajo en equipo con ONU Mujeres en el proyecto EDGE y asimismo de cara hacia el programa del Censo Agropecuario Mundial 2020, el CAM, conocido como el CAM. Aquí se han buscado estrategias globales para mejorar las estadísticas agropecuarias y rurales. Ahora bien, ¿qué hemos estado haciendo en FAO regional? ¿Y por qué el día de hoy es tan importante para nosotros compartir con ustedes los avances que tenemos en la región? Porque desde hace años en este espacio se ha venido denunciando la necesidad de hacer enfoque de género en las estadísticas agropecuarias y nunca habíamos podido dar el paso siguiente que no fuera un paso que no fuera hacia avanzar de diagnósticos y de ideas y de conceptualizaciones elementales para crear experiencias concretas sobre la mejora en el relevamiento de datos en censos y encuestas agropecuarias en la región. En ese sentido, la FAO en el año 2013 realiza el primer encuentro internacional de estadísticas de género en el sector agropecuario en Caxias do Sul, Brasil. En ese encuentro, los objetivos principales del mismo fueron identificar mecanismos que posibilitaran profundizar el alcance conceptual de los censos agropecuarios, disponer de evidencias empíricas sobre las formas de organización de la producción en las explotaciones agropecuarias y además reafirmar y fortalecer el rol de los institutos de estadísticas y otros productores de estadísticas agropecuarias en los países, así como los usuarios, incluyendo organizaciones de productoras y productores en la región. ¿Cuáles han sido los avances? A partir de ese primer encuentro de estadísticas agropecuarias de género, hemos tenido avances interesantes en Brasil y en República Dominicana, así como en el Mercosur. En Brasil, por ejemplo, con la Directoría de Políticas para Mujeres Rurales del Ministerio de Desarrollo Agrario, llevamos un proceso muy interesante que voy ahora a explicar con un poco más de detalle, al igual que en República Dominicana, en donde ya se tiene un piloto específico
para hacer cambios importantes en el relevamiento de datos censales y de encuestas con especificidades de género en el sector agropecuario. Finalmente, ustedes saben que se abre un espacio importante en la región sobre el tema de la agricultura familiar y el impacto que esto podrá tener en políticas públicas en la región. Y ahí hemos estado abriendo un espacio importante de análisis de los registros administrativos de la agricultura familiar. Y esto se viene haciendo con el Mercosur, con la REAF específicamente, que es la Reunión Especializada para la Agricultura Familiar, en donde está involucrada también la REMAM, como ustedes ya conocen. Bueno, ¿qué hemos hecho en Brasil, con las colegas de Brasil y con el IBGE, que aquí creo que hay también algunas colegas presentes del IBGE? Lo que se realizó en Brasil ha sido la utilización metodológica de una consulta que fue implementada por el IBGE con usuarios de información específicamente para el análisis de censos agropecuarios y encuestas. Y aquí se hizo una propuesta de cuestionario para el próximo censo agropecuario en Brasil, que va a ser en el año 2016. Esto yo creo que marca un hito en la región de avance y de modificaciones importantes a lo interno de los censos agropecuarios y de las propias encuestas, desde la perspectiva de la caracterización del responsable de la explotación agropecuaria, que era una de las deudas importantes que teníamos en los censos agropecuarios, de la identificación del hogar, de la fuerza del trabajo y de las actividades realizadas por las mujeres. Asimismo, se realizó elaboraciones de propuestas de iniciativas complementarias de sensibilización de censistas. Una de las cosas que hemos notado de manera especial también en República Dominicana, el impacto que tiene contar con personas capacitadas y sensibilizadas en el tema de género, y un análisis de la encuesta nacional de actividad agropecuaria específico de género y una propuesta para el diseño de una encuesta específica con perspectiva de género de cara al próximo censo agropecuario. Bueno, me dicen que tengo 5 minutos, así es que me está quedando la mitad del tiempo, pero yo solo quiero dejar algunas reflexiones el día de hoy antes de pasar a mi colega de República Dominicana, quien les va a contar un poco más específicamente qué hemos hecho en Dominicana, cómo hemos venido trabajando con el tema de censos y encuestas. Y a mí creo de manera particular que tenemos desafíos importantes en el mejoramiento de la producción de información estadística de género en el mundo rural, a saber todos los instrumentos de recolección de información y todo esto. Creo que es muy importante, por ejemplo, el día de hoy y el día de ayer y de antes de ayer, específicamente el día de hoy con el tema de encuestas de uso de tiempo, se evidenció que necesitamos profundizar también información sobre, por ejemplo, cosas tan importantes como la producción, la explotación agropecuaria, para el autoconsumo, el trabajo de las mujeres en la chacra, en la tierra, para el consumo de sus familias, pero también y cómo nosotras podemos hacer un análisis específico de género para que tenga que ver con la contribución de las mujeres a las economías en la producción de alimentos específicamente. Creo que las encuestas de uso de tiempo deberían ser intervenidas en ese sentido. No basta con tener información desagregada por ubicación geográfica. Se necesita información mucho más precisa sobre la realidad de las mujeres en el campo actualmente. Necesitamos también, y en eso estoy sumamente de acuerdo con las mujeres de ONU Mujeres y con toda la gente que ha planteado eso aquí, un análisis importante, profundo, sobre la compatibilización de los indicadores con el seguimiento de las conferencias e instrumentos de derechos humanos de las mujeres, como CEDAW, y específicamente a nosotros nos compete el párrafo 14, como ustedes conocen, y así contar con líneas de bases importantes para poder hacer frente a este nuevo reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que van a ser también un aporte importante hacia los países, contar con estas informaciones y poder luego nosotros tener un sistema de monitoreo importante. Y finalmente, yo creo que el ejemplo de República Dominicana y de Brasil son ejemplos importantes de lo crucial que es innovar en la relevación de información. El uso de nuevas metodologías y un acercamiento cualitativo a la data es importante en el tema de género. No basta solo con información cuantitativa, necesitamos también alimentar esa información con relevamiento de información cualitativa que enriquezca esa data. Yo creo que las oficinas nacionales de estadísticas tienen un reto importante en este sentido.
Bueno, voy a dejarles con el caso de República Dominicana. Nuestra colega Cristina va a comentar un poco qué hemos estado haciendo ahí. Tenemos mucho interés de que esta experiencia se pueda extender a otros países de la región, así que dejamos también a la disposición de ustedes el debate y el espacio y esta disponibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y tal como ella misma lo planteaba, le vamos a dar la palabra a Cristina Rodríguez, analista de investigaciones de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana. Ella trabaja en la División de Investigaciones y Metodologías de la ONE y anteriormente colaboraba como analista de censos y encuestas en la misma institución. Ha fungido también como coordinadora de TIC de la CEPAL entre 2009 y 2010 y punto focal de la CEPAL en República Dominicana. Estudió en la Universidad de APEC la licenciatura de Mercadotecnia y cuenta con varios estudios en análisis de datos estadísticos, de demografía y de datos censales. Sin más, entonces, Cristina, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias a Claudia por invitarme a compartir con ustedes esta experiencia de República Dominicana. Esto se trata, y gracias a la FAO, realmente nos ha apoyado en esto, se trata de un estudio cualitativo, un pilotaje que hemos realizado sobre la medición de la participación de la mujer en actividades agropecuarias. Pues les comento, algo para que comprendan un poco lo que hemos venido haciendo, que desde la División de Investigaciones y la Unidad de Género, que es donde trabajo, hemos venido luchando desde hace muchísimos años para que el género sea asumido en todo lo que se produce. A pesar de que la información existente, la mayoría está disponible para que se pueda desagregar por sexo, esto no es suficiente. Hemos venido hablando, convenciendo, sensibilizando a todas las áreas para que todo lo que se haga sea desde una perspectiva de género. Pues la verdad que esta lucha que hemos tenido no ha sido en vano. Hace poco más de un año, la institución asumió la perspectiva de género como uno de sus objetivos estratégicos institucional. Y esto la verdad que ha sido un logro para nosotros. ¿Me permite esto, por favor? Gracias. Ok. Tienes que darle otra vez. Tienes una presentación. Bueno, realmente no sabía que aquí no me presentan los efectos. En el marco del centro. Sí. Bueno, ¿cómo surge este proyecto realmente? Por unos vacíos de información. Pues en la ONE se realizará el censo agropecuario, como comentó Claudia, y se está realizando actualmente lo que es el precenso. Y nos hacíamos varias preguntas, que son estas que están aquí en pantalla, pero realmente no les encontrábamos respuesta. De ahí surge la necesidad de indagar a través de entrevistas a profundidad, de manera que la parte cuantitativa pudiera enriquecerse con esta parte cualitativa. Entonces, así es como surge este pilotaje. Algunas de las preguntas que nos hacíamos era, o sea, ¿cómo se distribuye la propiedad de la tierra entre hombres y mujeres? ¿Gestionan y deciden las mujeres propietarias sobre la producción de las parcelas que poseen? ¿Cómo se toman los distintos tipos de decisiones agropecuarias y cómo se da la participación de las mujeres en estas decisiones? Discúlpenme los acentos, ahí veo que faltan algunos ahí. En fin, nos hacíamos una serie de cuestionamientos y esto realmente fue lo que hizo que sintiéramos la necesidad de este estudio cualitativo. Okay. Bien. Algunos aspectos metodológicos importantes. La unidad de relevamiento es la explotación agropecuaria. Para la selección de la explotación se tomaron en cuenta diferentes criterios, como son el PATCAT, que no es más que una base de datos de fincas. De ahí realmente seleccionamos las provincias,
tomando en cuenta que tuvieran una mayor concentración de fincas, y esto a su vez con el apoyo de personas expertas del Departamento de Cartografía. Con estos mismos expertos nos aseguramos que las unidades seleccionadas abarcaran los distintos perfiles agropecuarios de las distintas regiones del país. Con el apoyo de otra área, que es el área de articulación territorial, se seleccionó el personal idóneo para hacer estas entrevistas. Un personal que está ubicado en cada una de las provincias del país, en las oficinas provinciales de estadísticas. La técnica utilizada fue la entrevista a profundidad y la observación de los entrevistadores. Para esto se utilizó como instrumento una guía o cuestionario y acompañada de un manual para el entrevistador o entrevistadora. Ay, Dios mío, pero no sé por qué. Es que tú tienes, la presentación tiene muchas. Aquí no se ve. Ahí tienes. Bueno, un aspecto muy importante y clave fue la capacitación y la forma en cómo se hizo. La primera capacitación se dividió en 3 partes. La primera parte fue puramente teórico-conceptual y de sensibilización. La segunda parte se basó en la explicación de los instrumentos, la guía de preguntas y el manual. Una tercera parte se trató de un juego de roles, donde las personas se asumían como entrevistador y entrevistado, y también con el llenado del cuestionario. Esto fue bastante divertido. Y en una segunda capacitación, entonces se reforzó los vacíos de información y también se enseñó a utilizar unas grabadoras que utilizamos. Okay. Como a buen dominicano, siempre le decíamos en la capacitación, o sea, tienen que ponerle el ojo a esto, a los aspectos que fortalecen el empoderamiento de la mujer, como son el acceso al crédito, la propiedad de la tierra, acceso a la tecnología, acceso a servicios que presta el Estado, la asociatividad, la capacitación y la diversificación de trabajo femenino. Siempre hacíamos énfasis con esto, de hecho le dimos como una tablillita para que se la llevaran y no se le escapara hacer ese tipo de preguntas. Bueno, los perfiles de las personas entrevistadas, hubo predominio de mujeres entrevistadas, en su mayoría cónyuge del productor, mayor de 40 años. La mayoría de los hombres era productor de la explotación, mayores de 40 años también. Había presencia de personas mayores de 60 años de ambos sexos. En las mujeres entrevistadas, la multiplicidad de tareas, dobles y triples jornadas, fue predominante, realizando labores domésticas, de cuidado, de trabajo productivo dentro de la explotación y fuera de ella. El trabajo masculino mayormente se circunscribía en las labores productivas dentro de la explotación únicamente. La toma de decisiones de las mujeres mostró realmente una heterogeneidad marcada, desde no tomar ningún tipo de decisiones, decidir sobre las ventas, decidir sobre aspectos financieros y de producción, en el caso de cuando era ella la productora. Aquí, o sea, a grosso modo, hay algunos resultados, pues les comento que todavía esto ahora mismo se está transcribiendo todas las entrevistas. Ese proceso no se ha terminado, pero se hizo esto a grosso modo para que, o sea, ustedes vean lo que se está haciendo. Y desde ya se puede ver, o sea, la necesidad que hay de incluir ciertas preguntas tanto en los censos como en las encuestas agropecuarias. Entonces, ciertas preguntas ameritan sondearse, acompañada de varias preguntas complementarias, como la forma de tenencia, de verdad hay que sondear bien eso,
porque cuando se le pregunta al hombre, simplemente, o sea, dice, sí, o sea, yo soy el dueño. Hay que preguntar de manera bien fina para que salga a relucir que la mujer también es propietaria de esa explotación. El trabajo doméstico y las tareas directamente relacionadas con la producción pueden solaparse. Si no se hacen las preguntas adecuadas, de verdad que eso se queda en el olvido. Pues ya hablándole así de manera muy general, porque veo que me queda poco tiempo, y como viví la experiencia, cuando se pregunta, o sea, hay explotaciones que son bien pequeñas y que se hacen trabajitos como rápidos y quizás fáciles para ellas, para las mujeres. Entonces, esta información se queda, no la consideran como un trabajo. Y le estoy hablando de cosas como alimentar animales cerca de la casa, desde lavar pocilgas, y no la consideran como un trabajo, ni se les paga por esto a las mujeres. Entonces, estas son cosas que si no se indaga y no se hace énfasis en la capacitación, esto se queda sin recogerse, no se visibiliza. Tomar en cuenta en el relevamiento que en explotaciones bueno, eso es lo que le acabo de decir, en las explotaciones agropecuarias pequeñas. Hay una diferencia importante cuando la persona entrevistada a cargo de la explotación es un hombre con relación a cuestiones acerca de la mujer. Se observó tanto desconocimiento como informaciones erróneas cuando se corroboraba con las mujeres. Cuando las explotaciones agropecuarias no había una vivienda dentro de la finca, era muy difícil realmente, o sea, como confirmar la información que daba el hombre. Las mujeres son, en el caso, las mujeres fueron mucho más abiertas a dar información que los hombres. Bueno, ya como así a grosso modo, un pequeño resumen, como le dije, lo que se ha sacado hasta el momento, porque todavía esto se está trabajando, se está procesando. En la región norte, un gran número de mujeres participa en actividades en las explotaciones agropecuarias sin remuneración, y cuando estas reciben remuneración, eso o sea, es para invertirlo en el mismo hogar. Las personas entrevistadas tienden a reconocer al encargado o dueño de la finca como tomador de todas las decisiones. Solo cuando se afina y se ejemplifica la pregunta, entonces que sale a relucir la participación femenina. Las mujeres productoras con parejas tienden a consultar todas las decisiones con esta, sobre todo cuando son decisiones financieras. Sin embargo, cuando es el caso contrario, no. En la mayoría de los casos existen una o más viviendas dentro de la explotación. Esto es en la parte de la región norte. En otras regiones no se da ese mismo caso. Asociatividad frecuente entre las mujeres como herramienta de acceso a préstamos y actividades de capacitación, involucramiento en proyectos estatales de desarrollo rural. Bueno, déjame seguir aquí. No, la tierra, no desde la tierra. Ok. Bueno, aquí lo de la tenencia de la tierra, mayor autoidentificación de los hombres productores como dueños de la explotación, mayor reconocimiento de tenencia compartida o del hogar cuando era la mujer la que era entrevistada. Bueno, aquí heterogeneidad intrarregional reflejada en las respuestas. En provincias donde predomina el latifundio, la mayoría de los productores son hombres. Provincias donde predomina el minifundio, más mujeres propietarias, con mayor participación en tomas de decisiones. Aquí hay una gran cantidad de mujeres asociadas y con acceso a crédito, que son líderes comunitarias. En todas las regiones es muy escaso el uso de tecnología, muy escaso. En todas las regiones también se vio la doble y triple carga laboral para las mujeres sin recibir ninguna remuneración.
Bueno. Bueno, ya realmente, sí, les puedo decir realmente, como les dije, en todas las regiones el caso común era muy poca tecnología, había que indagar mucho para sacar que las mujeres participaban en las tomas de decisiones. Les puedo contar así, porque yo estuve ahí supervisando estos casos, y es que, por ejemplo, al hombre se le pregunta si la mujer tomaba decisiones con él. Si la primera respuesta era que no, pero independientemente tú le decías, pero usted le pide consejo a su mujer si usted va a tomar un préstamo o algo así. Ah, sí, 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 claro. O sea, entonces la forma de hacer la pregunta es muy importante, y esto realmente es lo que quiero que ustedes comprendan para que se tomen en cuenta en los censos agropecuarios y en las encuestas. Es la forma, y quizá hacer mucho énfasis de esto en las capacitaciones, porque a veces es un poco difícil integrar todo esto en las encuestas por cuestiones financieras y de espacio y de todo esto, pero hacer énfasis de eso en las capacitaciones. Y bueno, continuaremos trabajando porque, como les dije, esto fue algo así, medio resumen para poderle explicar a ustedes, pero todavía se está trabajando en eso y se está transcribiendo las entrevistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, hoy no tenemos ningún margen de laxitud de tiempo porque los aviones salen y no tenemos cómo, más allá de que nos guste Aguascalientes, tenemos que subirnos a los aviones, algunos en unas horas. Entonces, si les parece, tomamos 2 preguntas. Les pido, por favor, lo más breves y concretas posible para no retrasar la siguiente mesa y cumplir entonces con los horarios. Veo la mano de Carlos y alguien más. Y perfecto, Carlos y Natalie. ¿Sí? Carlos levantó primero. Sí, muchas gracias, Carlos Echarri, ONU Mujeres. Para Lilia, efectivamente hemos dado un paso adelante en dejar de hablar de cobertura nominal, que ahí tenemos todo 100%, para pasar a lo que en México llamamos acceso efectivo. Pero creo que la asignatura pendiente sigue siendo calidad. Porque aunque haya acceso efectivo a veces en las zonas rurales donde hay productoras, la calidad tanto de servicios, la dotación de medicamentos es deficiente. Entonces creo que tenemos que tomar en cuenta esto. Y por otra parte, en esto de la integralidad, no debemos de ver exclusivamente, por ejemplo, el tema del envejecimiento. En países como los nuestros, donde seguimos con una edad a la primera maternidad alrededor de 20 años, eso quiere decir que las mujeres de 40 son abuelas y las de 60 son bisabuelas. Entonces, las necesidades de cuidado no son solamente para personas adultas mayores, sino que se traslapan y eso genera múltiples requerimientos de cuidados, y no solo hay que ver a las abuelas como demandantes de cuidados, sino también como proveedoras. Gracias. Mis comentarios y preguntas son para la presentación doble de Claudia y de Cristina. ¿Esto es? Ya. Primero que nada, quisiera subrayar que el Ministerio de Agricultura de Haití organizó e implementó un censo agropecuario en el 2008 con el apoyo del Instituto de Estadística de Haití y el apoyo de la FAO, precisamente con perspectiva de género. Lamentablemente, no se cambió el concepto respecto del jefe de la explotación, pero sí se introdujo varias preguntas que permiten identificar quién es responsable de qué tipo de actividad dentro de la explotación. Y lo otro es que también se puede estimar la cantidad de jornadas persona que dan las mujeres y los hombres. Y ahí me parece que hay un campo para trabajar más
porque hasta donde yo sé se dio un primer análisis de los datos, pero no se dio un análisis de género propiamente tal a profundidad. Y tengo dos preguntas acerca de la experiencia de República Dominicana, que me parece muy importante y muy interesante, en el sentido de que, por una vez, primero se empieza con una investigación cualitativa para saber por dónde ir, ¿ya? Ahora, las preguntas son las siguientes. Primero, ¿por qué entrevistaron a personas, mujeres y hombres mayores de 40 años? ¿Será que hay un proceso de envejecimiento en la agricultura dominicana? Y la segunda pregunta tiene que ver con la presencia de mujeres haitianas en las explotaciones que quedan en la zona fronteriza o cerca de esa zona. ¿Se indagó o no? Porque esto me parece súper interesante. Hay mujeres haitianas que salen, bueno, que migran literalmente a trabajar en los campos dominicanos para ganar plata y luego vuelven a sus casas. Gracias, Natalie. Un comentario o pregunta breve de Marcela y le damos la palabra de vuelta a la mesa. Nada más que quiero hacer una observación sobre dos conceptos fundamentales para nosotras. Igualdad o equidad no son conceptos equivalentes. O sea, a mí me queda claro que el propósito de Lili, si me equivoco me corriges, era decir necesitamos tratar en el marco de la justicia y de la ética social a los diferentes, a los desiguales y a los diversos para garantizar su mismo derecho al acceso universal a la salud. Pero para nosotros es muy importante que quede muy claro que la igualdad está en el marco de los derechos al trato igual, a las oportunidades iguales, y que la equidad es darle a cada quien lo que merece, considerando las diferencias, las asimetrías, las brechas entre todos. Yo les recomiendo mucho la lectura para tener claro el concepto de este librito, este folletito de la igualdad de género, está aquí afuera, está en sus bolsas, porque no son conceptos que podamos decir, a cada quien le vamos a dar igual, no pretendemos eso, pretendemos ser iguales en dignidad, en derechos, en trato, en oportunidades y en resultados, la igualdad sustantiva. Muchas gracias, Lucía, por el espacio. Si les parece, empezamos a la inversa con FAO y República Dominicana, que hagan los comentarios. Ustedes deciden entre ustedes a ver quién. Bueno, voy a comentar algunas cosas respecto de tu pregunta, Natalie. Cuando nosotros observamos esta experiencia de República Dominicana, es importante comprender un poco el contexto también, que yo creo que el tiempo nos afectó un poco para poder hablar sobre esto. República Dominicana se aboca al próximo año a realizar un censo agropecuario nacional. Este año se está relevando un precenso nacional también agropecuario. Y queríamos apoyar un proceso técnico para tener un pilotaje de cara a la posibilidad de introducir cambios en ese censo nacional. Y también de cara a impactar las encuestas agropecuarias, principalmente, porque ha sido una discusión que ustedes, bien conocida por ustedes, de las limitaciones que tienen los censos para traer información profunda sobre temas importantes para las mujeres, como el tema de la tierra, por ejemplo. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Qué tipo de tierra tienen las mujeres? En República Dominicana se evidencia que las mujeres tienen pequeñas explotaciones. En América Latina sabemos que la tierra de las mujeres es más pequeña y es de menor calidad. Y tiene deficiencias, por ejemplo, en la posibilidad del acceso al agua, que es otro de los recursos naturales importantes.
la tierra de mujeres más pequeña, de menor calidad y con poca irrigación. Entonces, ¿cómo podemos avanzar el desarrollo rural con esta situación? Eso por un lado, pero por otro lado también queríamos tener algunas evidencias con el tema de la tierra sobre los derechos patrimoniales de las mujeres y la tierra. Y en República Dominicana hay un resultado previo interesante que han indagado ellas, y Cristina podrá en su momento profundizar, sobre las mujeres que han tenido tierra y que han sido despojadas de sus tierras en el marco de sus propias familias y por sus propias parejas. Entonces, aquí estamos hablando de violencia patrimonial y económica. Necesitamos información, profundizar esa información, tener elementos, hechos claves, técnicos que nos permitan incidir en políticas públicas. Queremos también saber cuáles han sido los países que han implementado reformas agrarias importantes y cuáles han sido los resultados para las mujeres de esa reforma. No tenemos información, pero también queremos incidir en catastros, porque necesitamos una exactitud de dónde está la tierra, qué tipo de tierra, qué calidad tiene esa tierra de las mujeres. Entonces, estos pilotajes que se están haciendo tanto en Brasil como en República Dominicana son experiencias que empiezan a surgir, pero que van a empezar a darnos a nosotras una serie de hechos importantes, en muchas ocasiones posiblemente a nivel de estadística dura, ¿verdad? Y en otras ocasiones pues posiblemente información cualitativa para abonar hacia la información cuantitativa, como bien decía Natalie. Eso por un lado. Por otro lado, es importante entender que estos procesos también necesitan financiamiento. Es costoso. Los países necesitan apoyo financiero para esto. Es complejo. Es costoso y complejo, las dos cosas. Porque metodológicamente es complejo, debo decirlo. Ahora bien, sobre el caso de República Dominicana específicamente, yo conozco el censo de Haití. Me parece que es un censo que abre unas ventanas de oportunidad grandes para hacer un análisis. Sin embargo, me sorprendieron mucho algunas informaciones que venían. La semana pasada estuvimos en la conferencia latinoamericana que organiza FAO, la conferencia latinoamericana sobre estadísticas en el sector agropecuario, en donde conocimos el caso de Haití. Nos pareció un caso muy interesante de seguir profundizando. Hay evidencias en el propio censo que nos parece que pudieran ser elementos que pudieran permitir un análisis más profundo de la situación de las mujeres en el territorio, en el país. Ahora bien, yo creo que Cristina podría tal vez darnos alguna información sobre si se hicieron encuestas para cuestionarios, si se aplicaron cuestionarios en la zona fronteriza, que fue una de las zonas que se involucró en este proceso de pilotaje. Esto es un piloto, o sea, queremos dejar claro que lo que se ha hecho en República Dominicana es un piloto que empieza a traer algunas informaciones interesantes a nivel metodológico y a nivel de algunos resultados interesantes, pero que esto evidentemente hay que seguir profundizando. Y yo creo que República Dominicana está en la mejor intención de hacerlo y nosotros también de seguir apoyando el proceso y ojalá poder tener algo también a profundidad con Haití. Ok, bien, dando respuesta a Natalie, ¿verdad? Ok, sí, realmente se entrevistaron a mujeres de la zona fronteriza. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo aquí no le pude presentar, pero sí se seleccionó la región fronteriza y sí, en el cuestionario había una parte sobre la nacionalidad y sí, dentro de los casos sí hubieron mujeres de nacionalidad haitiana. Tú preguntabas que por qué se preguntaba a personas mayores de 40 años. Realmente es como pura coincidencia. Les dije, esto fue un resumen que se hizo y a grandes rasgos predominó entre las entrevistas que se habían procesado el perfil de personas mayores de 40 años. No es que se seleccionaron esa para entrevistar, es que coincidencialmente así fue, pero no necesariamente fueron seleccionadas.
Acompañando un poco lo que dice Claudia sobre la tenencia de la tierra, la forma de tenencia, muchas de las tierras, cuando tú llegas y le preguntas quién es, la forma de preguntar es muy importante, pues si se pregunta quién es el dueño, inmediatamente tú estás induciendo una respuesta. De una vez el productor dice, soy yo, pero cuando se indaga, resulta que esa tierra fue heredada por la mujer y pasó a mano del hombre, y así entonces ella como que pierde la forma de tenencia de esa tierra. Entonces, eso es algo que hay que prestarle mucha atención. Algo que también por tiempo se me pasó comentarle, y es que, antes de este piloto, se hizo, con nosotros le llamamos un pilotito para testear el cuestionario, y de ahí se afinaron mucho las preguntas que se iban a hacer. Se hicieron 124 entrevistas a profundidad, se seleccionaron 10 provincias, y entre esas 10 provincias se hicieron 20 y tantos de parajes, no recuerdo ahora, así fue. Muchas gracias. Gracias. Carlos, sí, realmente cuando hablamos de acceso, no solamente es acceso al servicio, sino que responda realmente con calidad. Por eso la estrategia de acceso universal a la salud y cobertura universal dice acceso a servicios de calidad y oportunos. Entonces eso sí está contemplado en la estrategia, y en esa línea tienen que trabajar los países miembros. Asimismo, cuando hablamos de las personas mayores, en realidad es cierto, en un mismo hogar, cuando una persona adulta es apoyo para cuidar a los nietos, es una gran ayuda, pero cuando esa misma persona enferma y necesita atención, entonces ya se vuelve la carga, y hay que tener en cuenta esas dinámicas de los hogares. Entonces, por eso les decía, ¿cómo se va a responder? Porque mientras son útiles, son una bendición, o sea, qué maravilla, cuentan con un gran apoyo y el hogar funciona muy bien, pero se trastoca y se pierde, digamos, esa dinámica, y entonces se entra en conflicto. Entonces, asimismo, como decía Carlos, la integralidad es verle la salud, pero de una manera comprensiva. O sea, es decir, si una persona llega por algo, por ejemplo, nosotros veíamos el ejemplo de la transmisión vertical del VIH. O sea, le toman en cuenta solamente tan vertical eso que luego de que la madre tiene el bebé, ya no se sabe qué pasa con la persona. Ya no hay el seguimiento, o sea, ya en las estadísticas desaparece. Entonces eso también llamamos, o sea, veamos de una manera integral la salud, no solamente en este espacio, sino cómo fue antes, qué es lo que produjo llegar a ese estado y qué es lo que viene después para responder. Con respecto al comentario de Marcela, coincidimos totalmente, es lo que yo quería poner. Cuando ponía igualdad, ponía justamente el signo de interrogación, porque no es raro escuchar en los servicios de salud cuando decimos tenemos que trabajar con perspectiva de género, dicen no, si aquí están los servicios para todos igual, les atendemos a todos por igual. Entonces decimos no, es que no se trata de eso, por eso decimos la igualdad no es esa, el que todos reciban, que tengan la misma cajita, el mismo servicio, sino tenemos que atender de acuerdo a sus necesidades. Y por eso es que el niño chiquito, si podemos visualizar como un grupo de personas que necesitan más, pues hay que darle más, hay que darle el doble. Y hay personas que no necesitarán, pues igual no es que se les niegue, pero se prioriza a quienes más necesitan. Entonces hay que dar a quien más a quien más necesite y según sus necesidades. Entonces esa es la equidad, como dice Marcela. Y luego la equidad nos conduce a la igualdad de oportunidades de disfrutar la salud, lo que les decía. Entonces, visualizado como un equipo de un partido de béisbol, todos tienen la oportunidad de ver. Entonces, en salud tendríamos todos la oportunidad de desarrollar la salud, de mantener la salud, de acceder a los cuidados. Ahora, si es que la persona decide no hacer uso de ese derecho, también es diferente, porque, por ejemplo, a veces nuestras discusiones hay muchas personas que deciden fumar y sabemos que eso es contraproducente. Entonces, el resultado también depende de los factores de riesgo. Y en salud, como hay el factor biológico que se combina, que se vincula también con la parte social, cultural, también hay que tomar en cuenta de eso, pero los conceptos que manejamos es exactamente lo que decía Marcela. Para nosotros la equidad tiene una connotación de justicia social y de derechos humanos que conduce a la igualdad. O sea, para nosotros la equidad es el medio para lograr la igualdad. Sí, gracias. Muchas gracias, Lili. Entonces, con esto cerramos esta mesa y damos paso a la siguiente sobre participación política y toma de decisiones. Gracias.